Hola, profe. Sí, buenos días. A ver, ¿a dónde le toca estar, Rocío? Ahora, quién sabe, profe. A ver, ahorita chico. Muy bien. Bueno, nos vemos en un momento. Empezamos la clase a las 7:10. Por si quieren hacer alguna actividad antes de empezar, pues adelante. Te veo. Suyas mucho. Bueno, nos vemos a las 7:10.
Buen día para los que se acaban de reincorporar. Vamos a empezar la clase. Les voy a pasar asistencia para que activen sus cámaras. Después de un buen puente, reiniciamos nuestras actividades. Y pues también con inicio, ¿no? Prácticamente el miércoles empezamos con la evaluación del primer parcial. Hoy es la última clase de este primer parcial. Muy bien, bueno. Voy a pasar asistencia para que estén ahí atentos. Gracias. Muy bien. Acosta Espejel, Pedro. ¿Está? Aguilera Sánchez, Hugo César. Presente. Presente, profe. ¿Quién presente? Yo, Pedro, ¿no me escuchó? No. Aquí estoy con la cámara encendida igual. Muy bien. Hugo, Presente, profe. tiene activada su cámara Hugo, y ya también Pedro. Sí, profe. Está No, Hugo. profe, deje la prendo y la apago. No, ya lo veo, Hugo, muy bien, gracias. ¿Ya? Alvarado Marrón, Lisette. Presente, profesor. Sí, gracias, Lisette. Alvarado Méndez, José Armando. Presente. Gracias. Álvarez Vázquez, Michelle. No, perdón, me salté, pero Presente, Me salto, profe. Exacto. Muy bien a los dos. A Mauri. Presente. Sí, gracias. Áviles Esteve Francisco. ¿Sí está Francisco? Vadillo Cano Itzel Samara. Presente, profe. Todavía es de madrugada en su pueblo, Samara. No, ¿qué? ¿En dónde vive usted, Samara? En Cuandalán, Juanalán. ¿Dónde queda? como a 15 minutos de la universidad. Ah, ¿es qué parte de Acolman? Ándele a Colman. Ajá. Muy bien, bueno, gracias. Ándele, profe. Justamente Ramírez Luis Ángel, Presente, profe. ¿el trabajo o hoy no, ayer no fue a trabajar? No, descansé. Ya. Caballero Alvarado Alma Rocío. Presente, profe. Ah, le toca estar en la escuela, ya lo vi. Pero le Ya toca sé. estar en el kinder, creo, No, profe, ya ve. en la Primero de la universidad. escuela. Bueno. Castillo Rangel Denise Karina. Presente. Díaz Arredondo Felipe. Presente.
Fermín Sánchez Víctor. Galván Suárez Ulises. Presente. Hernández Peláez Emanuel. Marín Venegas Juan Ramón. Márquez Gómez Germán Arturo. Presente. ¿Quién? Márquez. Muy bien. Meraz Anduaga Melina. Monroy Buendía Brandon Alberto. Presente, profe. Gracias. Morales Cortés Esmeralda. Presente. Gracias, buen día. Núñez Mena Ángel Antonio. Olvera López María del Sol. Oria Benítez Javier. Presente, profe. Gracias. Palma Flores Marcial. Buenos días, profe. ¿Quién? Palma. Profe, aquí soy. Sánchez Rojas David Alan. Profe, Sí. David Alan. aquí estoy. ¿Tiene activada su cámara David Alan? Porque no veo nada. La voy a activar, pero yo todavía no sirve bien. ¿Ya me Profe, vio? A ver, déjenlo cambio. Ya veo. ¿Sí? Muy bien. profe, Valencia Elizabeth, sí, lo escucho, pero permítame que estoy pasando asistencia a sus demás compañeros. Valencia Rubio Elizabeth. Zavala Ramírez Fátima. Presente. Fátima, muy bien. ¿Alguien más falta por su asistencia? Yo, profe Melina, por favor. Si tiene activada su cámara, Melina. Melina, muy bien. también, profe. Voy. Antonio. ¿Qué más falta? ¿Son todos? Muy bien, pues vamos a empezar la clase. Hoy es la última clase y los últimos ejercicios. Allá, bueno, no está Víctor. Les voy a compartir la presentación de hoy. Ustedes me dicen si la visualizan. ¿Sí visualizan la presentación? Felipe. Sí, profe. Muy bien, gracias. Bien, entonces, estamos en el 3.4, que son diseño de herramientas de corte. El punto es, bueno, el tema es diseño de herramientas de corte de una arista y de dos, y de varias aristas, creo. Pero bueno, aquí en el específico nada más le estoy poniendo así, cortes de una arista, porque hoy vamos a ver ese tema, ya después, para el siguiente parcial, va a ser pues de varias aristas, ¿no? El objetivo de esta clase es determinar los parámetros de diseño de herramientas de corte de una arista. Bien, empezamos, ¿no? Para empezar, pues tenemos aquí que el modelo, nosotros el que vamos a analizar es la herramienta de corte que es de
vamos a trabajar con lo que es, con el buril específicamente, ¿no? Entonces, se analiza y se llama así modelo de corte ortogonal porque se forman ciertas fuerzas y que se hace una representación, pues en un plano, ¿no? Por eso así también tiene el nombre. Y de aparte también como que la herramienta con la pieza, pues al final de cuentas como que también se podría decir que forma, no lo podemos analizar en un plano cartesiano, ¿no? Por eso así también recibe ese nombre de modelo de corte ortogonal. Y aquí pues tenemos, ¿no? Es así, de hecho aquí nos dice, el corte ortogonal usa por definición una herramienta en forma de cuña en la cual el borde cortante es perpendicular a la dirección de la velocidad de corte. De ahí viene lo que es el modelo de corte ortogonal, ¿no? Que la herramienta y principalmente lo que es el borde que hace desprendimiento de material, pues es perpendicular a la dirección de velocidad de corte. Y al tener pues ese contacto, lo que hace es un desprendimiento de viruta. Aquí también se tienen ángulos, ¿no? Ángulos que se forman de la herramienta con nuestra pieza de trabajo. De hecho, en clases anteriores vimos que se forman dos ángulos, ¿no? Hoy otra vez los vamos a ver y de hecho vamos a hacer ejercicios para calcular esos ángulos. Ahí son dos ángulos, un ángulo que tiene que ver con la viruta y esta cara. Y también vamos a tener otro ángulo que es con respecto, y de hecho son tres, son tres más, pero los que vamos a analizar y vamos a calcular son dos. Hay un ángulo más que es el ángulo que se forma con la pieza y este borde, ¿no? Que es pues el de corte, ¿no? Este que está aquí, y vamos a formar uno más, que es, que tiene que ver con el desprendimiento de la viruta. Se forma un ángulo y ese, pues tiene un nombre, ¿no? Y se le llama ángulo de plano cortante. Y bueno, aquí algo muy importante es que cuando el material tiene contacto con nuestra pieza, pues para que exista un desprendimiento de material, pues al final de cuentas existe una deformación del material a lo largo del plano cortante, ¿no? Y eso, bueno, más adelante vamos a ver cómo se determina esto. Bien, esta parte de lo que es el corte ortogonal, les había mencionado, ¿no? Que tiene ciertos parámetros y principalmente dos ángulos, y son los que vamos a analizar. Uno es el ángulo de inclinación y el ángulo de claro o de incidencia. Por ejemplo, el ángulo de inclinación, pues es el ángulo que se forma con la pieza de trabajo y la viruta. Es este ángulo, ¿no? Entre esta cara y la viruta. Aquí se forma un ángulo y ese es el ángulo ese es el ángulo de incidencia. El ángulo de inclinación, a ver, tenemos dos, es el ángulo de inclinación y el ángulo de claro de incidencia. Tenemos que el ángulo de inclinación es este. El ángulo de inclinación es el que se forma con esta cara y la viruta. Ese es el ángulo de inclinación. Y el ángulo del claro o de incidencia es el que se forma con lo que es en donde se tienen planos cortantes y con esta línea, ¿no? Ahora sí que sería con la línea donde se tiene la nueva cara. Aquí, bueno, y también hay otros parámetros que también más adelante vamos a calcular, que tienen que ver con, pues, el espesor de la viruta. Cuando se desprende la viruta, o cuando se tiene contacto de la herramienta con la pieza de trabajo, primero se tiene un espesor, que es un T0, aquí está, este T0 que está aquí indicado, y ese T0 es este que está aquí. Tiene una cierta dimensión, ¿no?
Eso es cuando la herramienta entra en contacto con el material y empieza a haber un desprendimiento, ¿no? De material. Cuando ya se tiene esa deformación y ese desprendimiento, ya se tiene otro nuevo valor, que es un TC, un espesor nuevo, y resulta que este espesor, cuando ya se tiene desprendimiento de material, es mayor al espesor inicial, ¿no? Y de aquí se obtiene una relación, y aquí lo está indicando, ¿no? Una relación. Esta relación, pues, es menor a 1, y se debe a esto, ¿no? Que este espesor es menor el espesor que se tiene originalmente es menor cuando ya se tiene desprendimiento de viruta, ¿no? Y bueno, son parámetros que más adelante los vamos a utilizar, por ejemplo, la relación, y también hay otro parámetro que también está incluido aquí en esta imagen, que es este W, que es el ancho de nuestra pieza, y esta parte pues los vamos a analizar más adelante, vamos a calcularlos. A ver, esto es lo mismo que les había comentado hace rato, cómo está aquí esa relación con los espesores y con esta otra dimensión, ¿no? Aunque realmente, pues supuestamente, de acuerdo a esta información, no es muy importante esta W, ¿no? No es un factor muy importante, pero pues en cálculo se utiliza, ¿no? Y aquí lo dice, ¿no? Además, el corte tiene una dimensión de anchura W, aun cuando esta dimensión no contribuye mucho al análisis en el corte ortogonal. Pero bueno, también es un parámetro que está ahí físicamente. Y a nosotros lo que nos interesa son dos ángulos, los que habíamos visto, ¿no? Por ejemplo, este ángulo de inclinación y este ángulo del plano cortante, este que está aquí. Esos son los que nos interesan y son los que vamos a calcular. Y más, ¿no? Más adelante vamos a ver más parámetros, otros parámetros muy importantes. Y aquí tenemos, ¿no? Es así, la forma del modelo de corte ortogonal permite establecer una relación importante entre el espesor de la viruta, el ángulo de inclinación y el ángulo del plano cortante. Entonces aquí tenemos el ángulo de inclinación y ángulo del plano cortante. Si nosotros analizamos la geometría que se forman con estos parámetros, que es el espesor, este espesor que está aquí, T0, y este espesor de la viruta. Si nosotros de aquí empezamos a formar geometrías, por ejemplo, también aquí hay una línea que es en donde se empiezan a ver planos cortantes aquí, esta línea. Y va a ser definida por LS. Si nosotros de aquí con estos ángulos que tenemos aquí, con el ángulo del plano cortante y el ángulo de incidencia, nosotros aquí empezamos a analizar la geometría y utilizamos identidades trigonométricas, pues tenemos que, por ejemplo, este espesor inicial, este espesor T0, conociendo este lado, o refiriendo este lado que es del plano cortante, y el ángulo del plano cortante, pues nosotros podemos tener esta T0, aquí está, es así, T0 va a ser igual por el seno de este ángulo, ¿no? Aquí está indicado. Y a la vez también, si se utiliza geometría y se analizan estos dos ángulos, el ángulo de inclinación y el ángulo del plano cortante, con esta dimensión, esta que está aquí, del plano cortante, con esta longitud del plano cortante, pues se puede obtener esta T0, esta TC, que ya sería el espesor cuando se tiene desprendimiento de la viruta, y aquí está, sería esta otra expresión. Ahora, si nos regresamos a la relación anterior, esta que está aquí, que es la relación del hueso de la viruta o del espesor de la viruta, esta que está aquí, esta R, y sustituimos en esa expresión lo que equivale T0 y TS, pues sería esta parte, ¿no? Sería esto que está aquí, y de aquí vemos que tanto LS es el mismo término, pues aquí nos daría la unidad, ¿no? Y nos quedaría nada más esta parte, esta expresión, ¿no? Y ahora, de aquí, igual, si se utilizan otra vez identidades trigonométricas, pues vamos a tener una expresión
para determinar lo que es el ángulo del plano cortante. Este ángulo de plano cortante va a ser igual a la tangente inverso de lo que va a ser la relación por el coseno del ángulo de inclinación entre 1 menos otra vez la relación bueno, sería entre 1 menos la relación por el seno del ángulo de inclinación, ¿no? Es decir, utilizando aquí ya identidades trigonométricas, primero lo que vamos a hacer es calcular esta relación. Bueno, dependiendo del ejercicio, ¿no? Lo que nos pidan, lo que queramos analizar, pero bueno, de acuerdo a estas expresiones y para determinar el ángulo del plano cortante, pues necesitamos primero esta relación, ¿no? Y esta relación la vamos a obtener aunque aquí, a ver, sí. Bueno, esa relación la vamos a obtener conociendo estos espesores, ¿no? Esta que está aquí. Y luego ya conociendo esos espesores, y si también conocemos este ángulo de inclinación, podemos determinar lo que es el ángulo del plano cortante, ¿sale? O dependiendo también, ¿no? ¿Qué datos nos den, que tengamos, pues es lo que vamos a determinar, ¿no? Y aquí está un esquema más de ese plano cortante y los planos que se forman, ¿no? Este es como que un esquema así un poco burdo, pero pues es realmente lo que pasa, ¿no? Físicamente, más o menos. No así, ¿no? No así como está aquí indicado, que se forman planos, pero al final de cuentas, sí, para que haya desprendimiento, pues tiene que haber como que dobleces de la viruta, y entonces así se representa, ¿no? Viruta, placas cortantes en forma paralela. Aquí vean. Y otra vez aquí tenemos lo que es el ángulo del plano cortante y el ángulo de inclinación, ¿no? Aquí cómo está representado. Y esto se hace también para determinar otros parámetros que son muy importantes. Vamos a ver qué dice aquí. Ajá, sí, simplemente esto se hace así, se hace una representación para que nosotros podamos determinar lo que es ciertos, pues, parámetros, ¿no? Entonces, se separa un plano cortante que está aquí, sería esta imagen. Después, de aquí se hace geometría con los espacios que se forman. Por ejemplo, esta parte, esto que está aquí. Y aquí se puede analizar lo que son los ángulos del plano cortante y lo que es el ángulo de inclinación, ¿no? Y con esto nosotros podemos obtener otros parámetros que también son importantes. Otro es esto que está aquí, deformación. Es decir, nosotros con esa geometría podemos determinar lo que es una deformación cortante. Esto que está aquí. Quedó todo feo. Esto que está aquí. Esa deformación cortante, ¿no? Al final de cuentas, cuando la herramienta está en contacto con nuestro material, para que exista un desprendimiento del material, pues debe de existir pues una deformación. De hecho, se presenta una deformación cortante. Y esa deformación cortante, pues la podemos expresar con este valor que está aquí, con esta variable. Y utilizando geometría, pues sería con esa distancia que tenemos, que es de A a C y de B a D. Pues sí, esto que está aquí, de A a C y B a D, ¿no? Con eso se determina lo que es esa deformación cortante, AC y BD. Y utilizando pues geometría con estos parámetros, se llega a una expresión
se llega a esta expresión, ¿no? Esta expresión es importante porque pues, nos define lo que es la deformación cortante. Bueno, aunque también hay que aclarar, ¿no? Es una deformación cortante pero para metales. Aquí lo está indicando. Deformación cortante para metales. ¿Sale? Muy bien. Ahora, aparte de que existe una deformación de lo que es pues, de la viruta, del material que estamos desprendiendo, pues también se presentan fuerzas. Y esas fuerzas, pues, a la vez también, pues, generan otras reacciones con respecto al material, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener lo que es un esfuerzo cortante y también lo que es un coeficiente de fricción, ¿no? Y, ¿qué más? Vamos a tener un esfuerzo cortante, el coeficiente de fricción. Sí, más o menos esto que vamos a ver, las fuerzas que se presentan cuando estamos cortando o cuando hay desprendimiento de viruta, se presentan varias fuerzas. Esas fuerzas están aquí representadas en lo que es en esta imagen. Tenemos pues nuestra pieza de trabajo. Está aquí la herramienta. Si se dan cuenta, vamos a tener de dos fuerzas, ¿no? Una fuerza que es una es la fuerza de fricción, esta F. Es decir, la fuerza de fricción, F, ¿no? Y también vamos a tener lo que es una fuerza normal. Es decir, cuando el material está en contacto con nuestra pieza de trabajo y cuando ya tenemos desprendimiento de viruta, va a haber una fuerza de fricción. Recuerden, está en contacto con la viruta, ¿no? Entonces, al haber en contacto, pues existe una fuerza de fricción. Y si ustedes recuerdan estática o dinámica, cuando tenemos así una fuerza de fricción, también tenemos una fuerza normal. Una fuerza normal que es perpendicular a esta fuerza de fricción o a la área también, ¿no? En este caso, pues a la superficie de la viruta. Son perpendicular. Una es paralela a la superficie, que es la fuerza de fricción, y es opuesta. Y una fuerza normal a esta fuerza de fricción, o lo que sería también a la superficie de la viruta, ¿no? Y existe también lo que es, pues, una resultante, ¿no? Entonces, sí, recuerden que nosotros, si tenemos estas dos fuerzas, pues vamos a tener una resultante, y aquí está, ¿no? Está indicado. Y también tenemos otros ángulos, ¿no? Que también son muy importantes y que los vamos a determinar, ¿no? Por ejemplo, este ángulo, que al final de cuentas, pues, tiene que ver eh, con la, con el fenómeno de la fricción, ¿no? Y de hecho creo que sí se llama ángulo de fricción. Tenemos también lo que es, eso es con respecto a la herramienta, ¿no? La herramienta con respecto a lo que es nuestra pieza de trabajo. Y del otro lado, pues también existen, si nosotros aplicamos la tercera ley de Newton, pues vamos a tener también otras fuerzas que se oponen a estas, o que sean reacciones, pero aquí cambia, ¿no? Aquí va a ser una FS, que sería la fuerza cortante, y vamos a tener también una fuerza N, ¿no? Que sería una fuerza, ¿cómo se llamaban estas dos? Fuerza cortante y una fuerza, no recuerdo ahorita, pero bueno, más adelante viene la nomenclatura. Pero si ustedes analizan y aplicando el conocimiento que ya tienen, pues son opuestas. Si se dan cuenta, esta fuerza de fricción es opuesta a esta Fn, esta que está aquí. Y esta fuerza normal es opuesta a esta fuerza cortante, esta que está aquí. Y todo, analizar estas fuerzas, al final de cuentas vamos a tener más adelante expresiones para calcular algunas de estas. Por ejemplo, tenemos para determinar lo que es el coeficiente de fricción. Si nosotros recordamos a estática y a dinámica, pues el coeficiente de fricción es igual a lo que es la fuerza de fricción entre la normal. Y también
Si nosotros ya determinamos lo que es este coeficiente de fricción, pues también lo podemos relacionar con el ángulo de fricción. Y aquí está esta expresión, ¿no? Aquí hay una relación entre el coeficiente de fricción y lo que es ese ángulo de fricción. Eh, mm, Muy bien. Bueno, aquí está esta parte. Y también un parámetro muy importante que se presenta y que para nosotros es importante analizarlo es determinar lo que es la fuerza cortante. Aquí está, fuerza cortante. Porque al final de cuentas, para que nosotros tengamos desprendimiento de material, pues existe una fuerza cortante. Recuerden que esa fuerza cortante pues es paralela, ¿no? Pues a la superficie que donde nosotros estamos haciendo desprendimiento de material, ¿no? Esa fuerza cortante va a estar en función de lo que es la fuerza cortante, esta Fs, fuerza cortante, y también está con respecto pues a la superficie. Recuerden, es paralela, ¿no? Esta fuerza cortante es paralela a esta área. Esta área de cortante, pues nosotros la vamos a determinar con lo que es este espesor, el espesor T0 por el ancho, porque pues recuerden que es en donde pues está donde se presenta esa fuerza cortante, sí, esa fuerza cortante, ese esfuerzo cortante, más bien dicho, ¿no? Porque una es fuerza cortante, pero el otro es esfuerzo cortante. Aquí hay que tener cuidado. Fuerza cortante es Fs, esfuerzo cortante es tau, ¿sale? Y bueno, ese esfuerzo cortante pues se presenta paralelo al área. Y también para determinarlo, pues depende de lo que sería este espesor, el espesor inicial de la viruta y de lo que es el ancho de nuestra pieza de herramienta, ¿no? Que es W. Y bueno, en este caso, pues para determinar esa área, pues sería multiplicarla por el seno, ¿no? Porque tenemos esta área que está aquí. A ver, es AS. Si la multiplicamos por el seno del ángulo, vamos a obtener la área, vamos a tener una área paralela a la fuerza. Y es lo que se hace aquí, ¿no? Es decir, se obtiene esta área AS. Y aquí, ¿por qué se determina ese esfuerzo cortante? Pues porque al final de cuentas, ese esfuerzo cortante, pues nos define lo que es, pues la energía que se requiere para que tengamos desprendimiento de viruta, ¿no? Por eso, pues es importante. Y aquí está, ¿no? Eso sí, aquí está indicado. El esfuerzo cortante determinado por la ecuación anterior representa el nivel de esfuerzo requerido para realizar las operaciones de maquinado. Por lo tanto, este esfuerzo es igual a la resistencia cortante del material de trabajo, bajo las condiciones en las que ocurre el corte. ¿Sale? Entonces, pues es un punto muy importante, porque pues al final de cuentas, pues es la resistencia que también debe de tener al final de cuentas como que también nos define un poquito las propiedades que debe de tener el material, ¿no? Para que nosotros podamos hacer pues un buen corte. Entonces, pues van relacionados esta parte, ¿no? Del el esfuerzo cortante que se está generando para desprender material. Y si nosotros analizamos, pues esas fuerzas, se hace un análisis. Y si, bueno, en este caso, se adicionan otras dos fuerzas más, que serían lo que no recuerdo que es FN, déjenme ver en dónde está esa FN. Una es una fuerza tangencial, una es una fuerza de empuje, una fuerza de corte. ¿Dónde estaba?
fuerza de corte y fuerza de empuje. Ajá, la fuerza de empuje, ajá, la fuerza de empuje es Ft y la fuerza de corte es Fn. Muy bien, ahí está. Estas fuerzas que están aquí, si nosotros ya las analizamos así en conjunto, todas estas fuerzas, lo que son las fuerzas que se presentan de la herramienta con respecto al desprendimiento de la viruta y también las fuerzas que se presentan en el plano cortante, que serían esta fuerza de fricción, esta fuerza normal y esta fuerza resultante. Y si nosotros ahora analizamos las otras fuerzas que se presentan en el plano cortante, pues vamos a tener una fuerza Fs, que es la fuerza cortante, y vamos a tener esta Fn, que es una fuerza de corte, ¿no? Si nosotros relacionamos estas fuerzas, pues las vamos a tener aquí representadas, ¿no? Aquí están. Si nosotros, y aparte, si nosotros, es así, si nosotros visualizamos y relacionamos estas fuerzas, o aplicando lo que es la tercera ley de Newton, pues tenemos que esta fuerza resultante es exactamente a esta otra fuerza resultante. Y si, bueno, se hace un plano en donde se iguala esa fuerza resultante, esa que está aquí, esa R y esa R' aquí, es la misma, ¿no? Aquí está. Tiene exactamente la misma magnitud. Y se plasman aquí los triángulos que se están formando, por ejemplo, la fuerza de fricción y la fuerza normal, que sería esta fuerza de fricción y esta fuerza normal con respecto a esa fuerza resultante. Aquí sería este triángulo primero, ¿no? Este que está aquí. Este triángulo. Y ahora, si nosotros relacionamos esta otra fuerza, recuerden, estas dos fuerzas es la misma, ¿no? Aquí está indicada. Aquí. Pero ahora si relacionamos con estas fuerzas que están aquí, la fuerza cortante, la fuerza del plano cortante, esta Fs, fuerza del plano o fuerza cortante, porque una es Fs es fuerza cortante y Fn es fuerza de corte. Es muy diferente, ¿no? Bien, entonces si analizamos esas dos fuerzas, pues nos quedarían aquí de esta forma. Aquí estaría, está la fuerza cortante y la fuerza de corte. Y sería este otro triángulo que está aquí formado, ¿no? Ahora, de aquí se utilizan otras dos fuerzas más, que serían una fuerza de empuje, y aunque como que aquí ya me salió otra fuerza más, esta Fs, ¿esta cuál? Es que no la recuerdo. Como que salen más, como que ese triángulo tiene bastantes, pero bueno, al final de cuentas son analizando todas estas fuerzas que nosotros tenemos involucradas y con los ángulos, y al relacionarse todas estas fuerzas, fuerza de corte, no, esa Fn es otra, no es fuerza de corte. ¿Qué será Fn? No recuerdo. Bueno, todas estas fuerzas, al final de cuentas, se van a relacionar con estas dos nuevas. Son fuerzas que se obtienen cuando se está haciendo la operación de maquinado, cuando tenemos desprendimiento de material, y se generan se presentan también esas dos otras fuerzas, Fc y Ft. Y a ver, ajá, Fc es fuerza de corte y Ft es la fuerza de empuje. Ajá, la fuerza de empuje. Y son fuerzas que se están presentando, que se presentan, y son fuerzas que se pueden medir. Aquí nos dice, ¿no? Estos dos componentes actúan sobre la herramienta, la fuerza de corte Fc, que va a la dirección de corte, la misma dirección, con la misma dirección de la velocidad de corte, que es V, y la fuerza de empuje Ft, que es perpendicular a la fuerza de corte. Aquí está. Ft es perpendicular a la fuerza de corte y este Fc es
va en la misma dirección de lo que es la velocidad de corte, ¿no? Aquí está. Y pues, por supuesto, estas fuerzas están asociadas con lo que es el desprendimiento de la viruta. Y lo importante de estas dos fuerzas que se presentan, es así, se presentan todas esas fuerzas que están aquí analizadas, estas se presentan. También se presentan estas otras dos fuerzas más. Pero aquí la diferencia entre todas esas fuerzas que se están presentando cuando se realiza un desprendimiento de material es que estas se pueden medir, estas dos fuerzas, aquí lo dice. Las direcciones respectivas de estas fuerzas son conocidas. Bueno, en este caso se utilizan dinamómetros para determinar estas fuerzas. Y otra vez regresando a ese mismo, esos triángulos de las fuerzas que se están presentando en el desprendimiento de viruta, se pueden utilizar o se pueden generar relaciones. Por ejemplo, esta primera relación para definirnos lo que es la fuerza de fricción y va a estar en función de la fuerza cortante por el ángulo de inclinación y por lo que es la fuerza de empuje, ¿no? ¿Sale? Entonces aquí está. Y tienen que, es así, la fuerza de fricción, la fuerza normal, la fuerza cortante, y esta fuerza, yo imagino que es una fuerza normal. Esas fuerzas las podemos determinar en función de lo que es la fuerza cortante o la fuerza de corte, más bien dicho, la fuerza de corte. FC es fuerza de corte por la fuerza de empuje y por el ángulo de inclinación. ¿Sale? Y también por el ángulo del plano cortante, ¿no? Aquí está. Es decir, analizando pues esas geometrías, se obtienen estas cuatro expresiones. ¿Sale? Y dependiendo pues lo que nosotros vayamos a calcular, pues son las que vamos a utilizar, ¿no? Y también, pues hay otra persona, otro pues investigador, otro ingeniero, que utilizando las expresiones anteriores, pues obtuvo una ecuación para determinar lo que es el esfuerzo cortante. Y aquí lo tenemos, ¿no? Este esfuerzo cortante aquí está. Ese esfuerzo cortante también va a estar en función de lo que es la fuerza de corte, la fuerza del plano cortante, de lo que es el ángulo del plano cortante, el espesor inicial de la viruta, el ancho de lo que es pues de nuestra pieza de trabajo, y bueno, sería todo esto, ¿no? Con eso nosotros podemos determinar pues lo que es el esfuerzo cortante, ¿sale? Y también bueno, también ahí utilizando pues expresiones, bueno, o más bien dicho, pues este investigador también pues determinó una expresión la cual relaciona el ángulo del plano cortante, que está aquí, el ángulo del plano cortante, en función del ángulo de inclinación y del ángulo de fricción, ¿no? ¿Sale? De hecho, aquí no lo dice, ¿no? Merchant pensó, a ver. Sí, a ver, déjeme ver nada más. El ángulo de fricción, sí, está bien, es el ángulo de fricción. Muy bien, entonces, pues, este investigador obtuvo esta expresión que nos define al ángulo del plano cortante
con respecto al ángulo de inclinación y el ángulo de fricción, ¿no? Que, pues al final de cuentas, él, pues, detuvo o determinó esta expresión porque, pues, ahora sí que, pues es en donde se está generando el desprendimiento de la viruta, ¿no? Entonces, por eso es muy importante. Ahora, ¿qué otras expresiones más vamos a utilizar con respecto, pues, a cuando tengamos desprendimiento de viruta? Pues, ¿qué potencia también se requiere, no? Porque al final de cuentas, pues esto de la potencia, pues también nos define lo que sería la potencia que le debemos de imprimir a nuestra herramienta de corte al material, ¿no? Y aquí lo dice. Una operación de producción en maquinado requiere potencia. La fuerza de corte en una operación de maquinado puede exceder los 1000 newton, algunos cientos de libras, ¿no? Las velocidades típicas de corte son de varios cientos de metros por minuto. El producto de la fuerza cortante y la velocidad dan la potencia o la energía por unidad de tiempo requerida para ejecutar la operación de maquinado, ¿no? Entonces aquí tenemos que la potencia que nosotros vamos a requerir para hacer desprendimiento de material, pues va a estar en función de lo que es la fuerza de corte, que es esta, la fuerza de corte y la velocidad de corte. Si nosotros analizamos o hacemos un análisis dimensional, pues tenemos que la fuerza de corte está en newtons. Bueno, en el sistema internacional es en newtons y en el sistema inglés es en libras, ¿no? Y si lo multiplicamos los newtons por lo que es la velocidad, pues la velocidad va a estar en metros por segundo en el sistema internacional y en el sistema inglés en pies por minutos. Si nosotros hacemos un análisis, si multiplicamos lo que es newtons por metros por segundo, esto nos va a dar igual. O sea, si nosotros multiplicamos lo que es newtons por la velocidad que es metros, como que esta parte no se presta tanto. Si multiplicamos lo que es los newtons por los metros y por los segundos, nosotros tenemos aquí que el newton metro, ¿qué es igual? Pues es el joules, ¿no? Es decir, nosotros vamos a tener newton por metro es igual al joules entre segundo. Luego, a la vez, ¿a qué es igual el joules por segundo? Pues esto es igual a watts, ¿no? Que es las unidades de la potencia, ¿sale? Y bueno, este es en el sistema internacional. En el sistema inglés, pues sería igual, sustituir, ¿no? En este caso, pues vamos a tener libras por pies por minuto, ¿no? Y esas, pues bueno, serían las unidades para el sistema inglés. Aunque existe una conversión, porque muchas veces también lo que es la potencia se maneja en caballos de fuerza, ¿no? Son unidades que pues así se han manejado por muchos años y pues se tienen así conversiones, ¿no? Porque pues tenemos que pasar de unidades que a nosotros nos convengan, ¿no? Ya sea de caballos de fuerza a watts, ¿no? O al sistema inglés, dependiendo pues lo que nos estén dando y pues las características que nosotros deseemos, ¿no? ¿Sale? Y, por ejemplo, también pues existen otros parámetros también, ¿no? Que tienen que ver, pues, con la potencia, con esta potencia de corte, la potencia que se requiere para pues, realizar el corte. Tenemos una potencia más que la potencia bruta requerida para operar la máquina. Porque, pues, al final de cuentas, una potencia que se requiere para hacer el desprendimiento de material, pero otra es una potencia que se requiere y que es más grande, por supuesto, que es la potencia que genera la máquina
y esa potencia que genera la máquina, pues, considera o va incluido lo que es la potencia de corte más las potencias que se pierden. Pues son las potencias que se pierden por la fricción ya sea pues al generar movimiento de la herramienta de corte, y aquí lo indica, ¿no? Aquí está indicado esa parte. Aquí está, la potencia bruta requerida para operar la máquina de herramientas es más grande que la potencia usada en el proceso de corte, debido a las pérdidas mecánicas en el motor y la transmisión de la máquina. ¿Sale? Entonces, es una potencia mayor, esta potencia bruta, que es PG, y que está en función de la potencia de corte y la eficiencia, ¿no? Recuerden que, pues, esa eficiencia, pues, tiene que ver con potencia de entrada y potencia de salida, ¿no? O qué potencia, en este caso, pues, la relación entre esas potencias. Y por lo regular, pues, la eficiencia, pues, nunca, muy raras veces tiene al 100%, ¿no? Porque siempre hay pérdidas. En este caso, para lo que son las máquinas herramientas, hay una pérdida que es del 10%, entonces nosotros vamos a tener una eficiencia del 90%, ¿sale? Y pues con esa eficiencia, pues podemos nosotros obtener ya sea la potencia de corte o lo que es también la potencia bruta, ¿no? La potencia pues total que se requiere para manejar, para operar lo que es nuestra herramienta, y también para hacer el desprendimiento del material. Cómprate esa. Te va la otra. Perdón. Bien, entonces, pues dependiendo, ¿no? Es así, si de los datos que nos den, y si nosotros consideramos esta eficiencia, que es del 90%, pues podemos calcular lo que es la potencia de corte o la potencia total que requiere nuestra máquina para poder manipular nuestra herramienta o que funcione nuestra herramienta de corte y hacer el desprendimiento de material, ¿no? Y también, pues, esta potencia, pues la podemos calcular ya sea en el sistema inglés o en el sistema internacional, bueno, en este caso en caballos de fuerza, ¿no? Dependiendo los datos que nos den. Y también, hay otra potencia más, ¿no? Otra potencia más, una potencia adicional. Ajá, bueno, aunque en este caso es una potencia, más bien dicho, es una conversión, ¿no? Porque muchas veces esta potencia la necesitamos convertir en o la podemos expresar en la potencia con respecto al material que se desprende, ¿no? Y aquí lo dice, muchas veces es útil convertir la potencia en potencia por unidad de volumen de corte de material. Y entonces, esta potencia la vamos a conocer así, como potencia unitaria. Y esta potencia unitaria va a estar en función de lo que es la potencia de corte y del material por unidad de volumen, ¿no? O lo que es la remoción del material, pero por unidad de volumen. Y así va a estar, ¿no? Es así, esta remoción de material, que es MR, remoción de material o desprendimiento de material, que es el volumen por unidad de tiempo que está. Milímetros cúbicos por segundo o pulgadas cúbicas por minuto. Y esta remoción de material, pues, por supuesto, ¿no? Es así, si nosotros analizamos las unidades, pues va a estar definida por lo que es esta expresión, ¿no? Que sería B, pero va a ser B mayúscula, porque al final de cuentas es el volumen. Aquí lo voy a indicar. Este es el volumen. Y T, que es el tiempo, ¿no? Aunque aquí es volumen, más bien dicho, allí es sobre T, ¿no? Porque si lo multiplicamos nada más así, no nos da las unidades, nos daría milímetros por segundo, cuando es, bueno, es entre segundos, ¿no? Pero bueno, ahí está, ahí esa expresión sería volumen entre el tiempo, ¿no?
Esto va a ser igual a la remoción del material. ¿Sale? Muy bien. Y la potencia unitaria también se conoce como la energía específica, y al final de cuentas, pues es la misma expresión, la anterior, ¿no? Nada más que pues es un cambio de variable. Y aquí, pues tenemos ciertas, si nosotros sustituimos lo que ya conocemos, a ver, ajá. Por ejemplo, la potencia de corte, que la potencia de corte es igual, aquí nos lo indica, ¿no? La potencia de corte es igual, esta potencia unitaria es igual a la potencia de corte, pero a la vez, pues nosotros sabemos que la potencia de corte, pues es igual a la fuerza de corte por la velocidad. Es una expresión que ya lo vimos aquí. Aquí está. Y aparte, pues esta remoción de material, yo creo que esta está, a ver. Ah, muy bien, sí. Aquí sería, ¿no? Al sustituir. Y luego aquí lo que es la remoción del material, pero ahora si se utiliza con respecto, como que, mm, si volvemos a utilizar, sustituimos por lo que equivale esta RM, que sería esto que está aquí. Remoción del material. Ajá. Bueno, y aparte también si se especifica por metro, al final de cuentas otra vez lo tenemos que multiplicar por W. Y aquí al analizarnos, pues tenemos que la velocidad se cancela, y al final de cuentas eso nos va a quedar que va a estar en función de de la fuerza de corte entre lo que es el espesor inicial de la viruta y por el espesor o el ancho de lo que es nuestra pieza de trabajo, ¿no? Y, y al final de cuentas también esto parte de esto que está aquí. A ver. Aquí en esta tabla que está aquí abajo, se hace como que una comparación, pero para relacionar lo que es las fuerzas que se presentan y las fuerzas que se manejan cuando, cuando van a hacer el corte, ¿no? Cuando van a hacer un corte, bueno, en este caso, un corte por torneado, ¿no? Y estas variables que ya analizamos, por ejemplo, para el avance, que es F, pues en este caso, pues hay una relación directa con el espesor de la viruta antes del corte, ¿no? La profundidad, pues tiene que ver con el ancho de corte. La velocidad de corte, pues igual con la velocidad de corte. La fuerza de corte FC con la fuerza de corte. Y la fuerza de avance con la fuerza de empuje. Es así, es las relaciones que hay, ¿no? Entre las fuerzas que se presentan en el torneado con respecto a este modelo. Y por último, tenemos una expresión para determinar lo que es el desprendimiento de material o la remoción del material, ¿no? Que es esta expresión que está aquí. Es otra alternativa que va a estar en función de lo que es la velocidad de corte, lo que es el avance y la profundidad, ¿no? Aquí está. Por eso, pues, se hace esa relación entre estos para, pues, obtener otra expresión más, ¿no? De la remoción del material. ¿Sale?
Bien, y esas van a ser las expresiones las cuales nosotros vamos a utilizar para resolver pues, los ejercicios, ¿no? Con respecto a este tema. Bien, vamos a ver el primer ejercicio. Hasta el momento, pues solamente vimos expresiones, pero ahora vamos a utilizarlas. Vamos a hacer ejercicios con respecto a esas expresiones que acabamos de ver. Déjenme si encuentro los ejercicios. Bien, vamos a resolver el primer ejercicio. Bueno, tenemos el primero. Nos dice que en una operación de maquinado que se aproxima al corte ortogonal, la herramienta de corte tiene un ángulo de inclinación de 10 grados. El espesor de la viruta antes del corte es de 0.5 milímetros y el espesor de la viruta después del corte es de 1.125 milímetros. Calcule el plano de corte y la deformación cortante en la operación. ¿Sale? Esto es lo que nos están pidiendo. Vamos a ver. Lo primero que tenemos que hacer, pues, es determinar, pues, nuestros datos, ¿no? Nos dicen, bueno, nos dan de aquí el ángulo de inclinación. Ese ángulo de inclinación lo tenemos. Voy a copiar la imagen para que vean y visualicen los parámetros que nos están dando. Aquí está la imagen y de esa imagen nos vamos a basar para determinar todos los parámetros que nos están dando. Es esta imagen. Esta imagen nos va a ayudar para resolver ese ejercicio y para darnos una idea de los parámetros que nos están proporcionando. Vamos a analizarlo, a ver, no es este. Entonces, de aquí, en este ejercicio nos dan lo que es el ángulo de inclinación que se presenta de la herramienta con el desprendimiento de la viruta, que es alfa, es esta. Entonces vamos a insertar el símbolo para indicar. Alfa. Voy a tardar más así. A ver dónde se fue. No, como que no me agradó. Vamos a buscar alfa. Aquí está. Tenemos que alfa es igual a 10 grados. Otro dato más nos dan de aquí. Nos dan el espesor de la viruta antes del corte, que sería T0, igual a 0.5 milímetros. También nos dan lo que es el espesor de la viruta después del corte, que es TC. Eso es igual a 1.125 milímetros. Y de aquí nos piden que calculemos calcular el plano de corte y la deformación cortante en la operación. Necesitamos calcular aquí lo que es phi. ¿Dónde está phi?
Aquí está, nada más como que se ve muy feo. Está fi. A ver, voy a utilizar este para indicar a fi. Como que se ve muy feo el símbolo. Sí, no me agradó. Aquí está. Ahí está, fi. Fi, a ver, le calcule el plano de corte. Va a ser este, fi. Y también nos pide la deformación cortante de operación, ¿no? Esa deformación, pues es ¿cómo se llama ese símbolo? Es otro más. Es delta, creo que es delta. Sí, es delta. La deformación cortante, no, no es delta. La deformación es gamma. De acuerdo a la simbología que estamos manejando, es alfa. Eso es lo que nos están pidiendo. ¿Sí? Nos están pidiendo que calculemos el plano cortante y la deformación cortante en la operación, ¿no? Son estos dos parámetros. Y ajá, sería esto, bien. Voy a volver a copiar esta diapositiva y la voy a editar. Voy a quitar lo que es el enunciado, por el momento no nos interesa. Voy a acomodar también esta parte para tener espacio y poder realizar el ejercicio. Bien, ahí está. Ahora, nos piden esos dos ángulos, ¿no? Lo que es el ángulo del plano cortante y el ángulo de deformación, o más bien dicho, no, no es el ángulo, aquí es la deformación que se está presentando, de acuerdo pues, a la operación de maquinado, ¿no? Bien, para determinar esto necesitamos ver qué expresiones tenemos. Son de las primeras. Por ejemplo, aquí no, de esta no nos sirve ninguna. De aquí sí, para empezar, esta deformación no nos sirve, ¿no? Esta que está aquí, esta va a ser una, pero bueno, pero para calcular esto, necesitamos forzosamente primero determinar lo que es este ángulo de plano cortante, este que está aquí.
primero vamos a determinar el cálculo de ese ángulo cortante. Y para determinar lo que es ese ángulo del plano cortante, necesitamos dos expresiones. Necesitamos calcular lo que es esta expresión, pero para eso necesitamos R, forzosamente esta relación. Entonces, para calcular R necesitamos esta que está aquí. Esta expresión, ¿ya vieron? Es decir, primero necesitamos calcular esta relación y nos dan los espesores, estos dos espesores de la viruta, ¿no? Antes y después de que ya hay desprendimiento. Entonces necesitamos primero esta expresión y también necesitamos esta otra. ¿Sale? Voy a copiar esta primero. La otra sí es más sencilla de escribirla. Voy a poner aquí, voy a insertar, ¿no? Paso 1, lo voy a poner así. Paso 1, vamos a calcular primero la relación. La relación de corte. Bien, esa relación de corte pues simplemente es R. Esa relación de corte está, voy a poner aquí una ecuación. Es R minúscula, es igual a T0 entre TC. Y pues los datos los tenemos, realmente aquí lo único que tenemos que hacer pues son operaciones, ¿no? Tenemos que T0 es igual a 0.5 milímetros entre TC que es 1.125 milímetros. Bien, ¿cuánto les da esta operación? ¿Cuánto les da? 0.444. Sí, 0.444. Adimensional, ¿no? No, realmente ahí no tiene unidades. Ahí está, ya tenemos el primero, calcular la relación de corte. Vamos con el siguiente paso, que es, va a ser aquí paso 2. Y aquí vamos a calcular ahora lo que es el ángulo del plano cortante. Ese ángulo del plano cortante, pues es phi. Es este símbolo que está aquí, lo voy a copiar. Tenemos aquí pues la expresión la cual requerimos. Voy a volver a insertar una ecuación ya nada más para sustituir valores. Y de hecho ya hasta de una vez hacemos el despeje, de una vez. Esto va a ser igual a tangente inverso. De R, pues ya lo calculamos, es 0.44
esa dimensional, por el coseno de alfa, ¿no? Y alfa nos lo dan, que son 10 grados. Entre 1 menos, otra vez esto mismo, pero ahora va a ser por el seno. Voy a copiarlo, ya nomás lo edito. Por el seno. ¿Cuánto les da esta operación? ¿Cuánto les dan? A mí me dio 25.35, profe. 25, 35, muy bien. Y nos vamos con el último, ¿no? Bueno, aquí ya calculamos lo que es el ángulo del plano cortante. Nos hace falta el ángulo, no, más bien dicho, la deformación, ¿no? Esa deformación, igual, ya vimos que existe una expresión, ya nada más la vamos a copiar y vamos a sustituir valores. Entonces va a ser aquí el paso 3, es calcular la deformación. Cortante en la operación. Esa es esta variable que está aquí. Y la expresión, pues ya la vimos, está ya arriba. La voy a copiar y ya nada más sustituimos valores, ¿no? Es este. Bien, voy a insertar igual otra vez una ecuación y vamos a desarrollarla y sustituir. Tenemos que gamma es igual a tangente del ángulo del plano cortante que en ese caso fue lo que acabamos de calcular, que es 25.35 grados, menos el ángulo de inclinación, que es 10 grados, más cotangente del ángulo, pero esa cotangente, pues en la calculadora no la vamos a poder utilizar así directamente, ¿no? Pero hay una identidad que nos dice que es igual a 1 por tangente del plano cortante, ¿no? Entonces va a ser tangente de 25. Bueno, aunque aquí, hasta aquí ya se terminó. Aquí se cierra paréntesis. Aquí es más tangente de 25.35 grados. ¿Cuánto les da esta operación?
¿Cuánto les dio? Creo que David, ¿no? Es el que está haciendo las operaciones. ¿Cuánto le da David? ¿O quién es el que me está dando los resultados? Bueno, ahí ustedes hacen la operación en su casa. Ahí está, ese es el primer ejercicio. Vamos con el siguiente. El siguiente nos dice, en el ejemplo anterior, suponga que la fuerza de corte y la fuerza de empuje se miden durante una operación de corte. Recuerden que estas fuerzas se determinan con un instrumento de medición, ¿no? Que es un dinamómetro. Se puede ahí implementar y determinar, ¿no? Y por eso, pues, dan esos datos, ¿no? Y bueno, y así es continuación ese ejercicio del anterior. Dice, en el empuje anterior, suponga que la fuerza de corte y la fuerza de empuje se miden durante una operación de corte ortogonal con valores FC de 1559 newtons y FT de 1271 newtons. El ancho de operación de corte de ortogonal es de 3 milímetros. Con base en estos datos determina la resistencia al corte del material de trabajo. Y bueno, y de acuerdo al ejercicio anterior, pues así, ¿qué más nos daban? Pues ¿no? Lo que es el ángulo de inclinación, alfa, y el ángulo del plano cortante, eso lo acabamos de calcular, aunque yo lo había calculado y me había dado otro valor, pero vamos a poner aquí que es de acuerdo a lo que ustedes calcularon, es de 35. Bien, entonces con esto nosotros ya podemos pues calcular lo que nos están pidiendo, ¿no? Que es determina la resistencia al corte del material de trabajo, ¿sale? Entonces, para calcular esa resistencia, que al final de cuentas es el esfuerzo cortante, voy a copiar otra vez una imagen, porque esa nos va a dar mucha información de cómo se está presentando, pues, estas fuerzas y de los datos que nos dan, ¿no? ¿Qué es esta? ¿Qué datos tenemos? Pues nos dan aquí FC, que es la fuerza de corte. Esta es igual a 1559 newtons. Y también nos dan lo que es la fuerza de empuje, FT, que es igual a 1271 newtons. Y de aquí nos dan, como datos más, nos dan lo que es el ancho de la pieza de trabajo, que es de 3 milímetros. Y pues tenemos datos anteriores, ¿no? No sé si los voy a copiar, porque todos estos nos sirven. Nos sirven estos. Lo calculamos y este es de 25.35 grados. Muy bien, ahí está. Así nos quedaría, ¿no? Con los datos anteriores. Y aquí lo que nos piden es determinar tau, lo que es el esfuerzo cortante. Que recuerden que el esfuerzo cortante, pues al final de cuentas es la resistencia que presenta el material al corte, ¿no? Aquí está tau. Esto es lo que nos están pidiendo. Voy a volver a copiar esta diapositiva y la vamos a editar. Vamos a eliminar lo que es el enunciado. Por el momento no nos interesa. La imagen esta pues la dejo en un punto donde no nos estorbe y nos dé espacio para realizar los cálculos. Ahí está. Y empezamos, ¿no? Primero, para determinar lo que es, pues, lo que es el esfuerzo cortante, pues necesitamos lo que es la fuerza cortante, Fs. Entonces voy a poner aquí los pasos que vamos a realizar.
Voy a poner aquí primero paso 1. Vamos a determinar lo que es la fuerza cortante. Esa fuerza cortante es Fs. Voy a insertar una ecuación para escribirla. Ya la voy a escribir aquí directamente porque pues eso de ir y luego regresar como que es más pérdida de tiempo, mejor la voy a contar directamente. Fs, la fuerza cortante es igual a la fuerza de corte por lo que es el coseno del ángulo del plano cortante. Por coseno del ángulo cortante, que es phi. Menos la fuerza de empuje por lo que es el seno del plano cortante. Pues realmente tenemos todos los valores, ya nos los proporcionaron, unos y otros lo calculamos. Entonces lo único que vamos a hacer pues es sustituir valores. O la voy a volver a copiar y ya para sustituir valores. Primero tenemos que la fuerza de corte nos dan y es de 1559 pues, newtons por el coseno del plano cortante que es 25.35 y luego tenemos lo que es la fuerza de empuje que es de 1721 newtons por el seno del ángulo cortante, ¿no? Del plano cortante, que en este caso es de igual 25.35 grados. ¿Cuánto les da esta operación? A mí me dio 672.04. 672. A ver, sí lo puede verificar otra vez porque, a ver, perdón, aquí. Yo me estoy, aquí es 1000, lo estoy escribiendo mal, 1271. ¿Sí puede verificar otra vez, por favor? Ahí está, me dio 874.70. 874.70. Sí, es correcto. Es que yo aquí lo había invertido, ¿no? Pero está bien. Bueno, es correcto el resultado. Ahí está. Ese es el primer paso, ¿no? Sí, gracias. Vamos con el siguiente. El siguiente paso es calcular. Nosotros necesitamos forzosamente lo que es tau, ¿no? Pero tau está en función de Fs, ya calculamos Fs y de lo que sería la área AS. Entonces ahora vamos a calcular esa área AS. Lo voy a poner aquí. Área cortante. Va a ser AS. Esa área cortante también hay una expresión, está más adelante. Aquí de una vez la voy a escribir directamente lo que es esa expresión. Esa AS es igual a al espesor inicial de la viruta por W, lo que es lo que es el ancho de nuestra pieza entre el seno del plano cortante, ¿no? Y esto pues, realmente también ya lo tenemos, ya conocemos todos estos datos, ya lo único que tenemos que hacer es sustituir. El espesor, pues nos lo están dando, el espesor inicial de la viruta, nos lo dan de dato. Entonces, este es igual a 0.5 por el ancho.
de lo que es nuestra pieza, ¿no? Que es de 3 milímetros. Y luego tenemos aquí el seno pues del ángulo del plano cortante, que es de 25.35 grados. ¿Y cuánto les da esta operación? 3.50, 34. 3.34. 3.34. Sí, No, 3.50, 34. 3.50, 34. Así es. ¿Sí? Sí. Muy bien, gracias. Y luego, pues ya vamos con el otro punto. Muy bien, vamos con el paso 3. El paso 3 es, ahora, pues el esfuerzo cortante, ¿no? Ahora sí que lo que nos están pidiendo. Esfuerzo cortante, que sería tau. Bien, voy a insertar igual otra vez una expresión. Esa tau es igual a la fuerza cortante Fs entre el área cortante, que es que sería Fs entre AS. Y simplemente lo que tenemos que hacer es sustituir, ya calculamos pues todos esos valores. Vamos a sustituir. Tenemos que la fuerza cortante es igual a 874.7 newtons entre, aunque aquí es milímetros al cuadrado, ¿no? Aquí. Porque pues es área. Es milímetros al cuadrado. ¿Ah? Es este valor. ¿Cuánto les da esta operación? $2,000. No. No, es menos, sí. $249.67. Sí, 249.67. 67. Muy bien, sí, gracias, es correcto. Newtons entre milímetros al cuadrado. A mí me varía un poquito, pero es por lo mismo de las decimales, ¿no? Pero es correcto, está muy cercano a lo que yo calculé. Esfuerzo cortante. Esfuerzo. Ahí está. Muy bien. Vamos con el siguiente. El siguiente es continuación, todos estos ejercicios es continuación de uno al siguiente, ¿no? Bien, tenemos aquí. Con los datos y resultados de los ejemplos anteriores, calcule el ángulo de fricción usando la ecuación de Marchand y el coeficiente de fricción, ¿sale? Entonces, aquí, ahora, para este otro ejercicio, pues los datos que nos dan es voy a copiarlos. Es decir, lo que vamos a requerir para resolver este ejercicio son los ángulos, los ángulos que ya nos dieron, que son un ángulo que nos dieron y uno que nosotros calculamos, estos dos. El ángulo de inclinación y el ángulo del plano cortante. Y nos piden que calculemos el ángulo de fricción. Y el coeficiente de fricción, ¿sale? Bien, voy a insertar esos símbolos. Tenemos que para el coeficiente de fricción, que es mu,
Esto es lo que nos están pidiendo, ¿no? Y nos piden el ángulo de fricción, que es beta. Voy a sustituir, bueno, voy a insertar este símbolo, beta. Eso es lo que nos están pidiendo ahora. Para calcular tanto pues ese coeficiente de fricción y el ángulo, de hecho, pues hasta nos podemos, bueno, basar un poco de la imagen, porque pues de aquí se obtiene, ¿no? Es decir, Maestra, sí, ¿quién me habla? tengo una duda. En la Sí, diapositiva pasada, ¿qué pasa? el resultado es 874 o 64, es que a mí me da 64 en fuerza cortante. Pues bueno, no sé, ahí será. A mí me dio 870, pero bueno, aquí yo tengo otros valores. Y pues está muy cercano, ¿no? 870, 874 está muy cercano. No sé, los demás, si checaron esta operación y les dio esto mismo, A mí me da 864.70. pues sí está cercano, ¿no? Hay poca variación. Será cuestión de checarlo. No tengo ahorita mi celular para checarlo, pero está muy cercano, ¿no? No está muy lejano. Ahí nada más revisen bien cuál es el valor correcto, si es 874 o 864, ¿sale? Bueno, yo lo voy a dejar así, pero ahí ustedes lo revisan bien. Lo voy a dejar así por cuestión de tiempo, ya casi se termina la clase y me faltan este ejercicio y otro más. Son cortos los ejercicios realmente, no son muy largos. Bien, vamos a determinar lo que es el ángulo de fricción. Ahí nada más revisen, Karina. Sí, Ya lo profe, puedo. sí da 64. Sí, ¿Te da 64? Sí, 64. ¿Sí? sí, a mí también me da 864. Bien, entonces, ¿cuánto les da el tau, el esfuerzo cortante? me dio 246.81. 246.81. Muy bien, gracias. Bien, entonces vamos con esta parte, vamos con el otro ejercicio. Gracias ahí por la corrección. Vamos con el paso 1, que es primero el ángulo de fricción. Ese ángulo de fricción, pues lo vamos a determinar con la ecuación de Merchant. Esa ecuación de Merchant la voy a apuntar aquí. Este ejercicio está muy sencillo. Realmente. De hecho, todos los ejercicios son muy sencillos, nada más es siguiendo las expresiones que vimos. No están complicados. Y hasta aquí, pues vendría el examen. De hecho, ya asigné la tarea ayer, ya está asignada. No sé, para los que les haya llegado la notificación, bueno, que hayan visto la notificación, ya está. Entonces va a ser phi. Phi es igual a 45 grados más lo que es el ángulo de inclinación, que es alfa entre 2 más, perdón, aquí es menos, ahora beta, que es el ángulo de fricción el que nos están pidiendo, entre 2. Y lo que tenemos que hacer de aquí es simplemente hacer pues un despeje, ¿no? Al hacer el despeje nos queda esta otra, bueno, nos queda de esta otra forma, que es beta es igual a 2 veces 45 al hacer el despeje,
más alfa menos 2 veces lo que es el ángulo del plano cortante, phi. Haciendo el despeje, ¿no? Ya nada más lo único que tenemos que hacer ahora es sustituir. Vamos a sustituir. Va a ser entonces 2 por 45, pues es 90, más 10 grados, menos 2 por 25.35, ¿no? 25.35. ¿Cuánto les da esta operación? 49.3. 39.3. Sí, amigo. Sí, a mí me dio 49.66, pero es por decimales, ¿no? Yo estoy utilizando otras decimales, pero pues realmente está muy bien. Es muy poquito la variación, es correcto el valor. Vamos con el siguiente, paso 2. Es el coeficiente de fricción. El coeficiente de fricción, pues también vimos ahí, más adelante está una expresión que también es muy sencilla. Esa expresión es mu, ¿no? Mu. Voy a ponerlo aquí. Mu es igual a tangente del ángulo de fricción, que es beta. Beta. Exacto. Y pues tenemos los resultados, nada más hay que sustituir. Tangente de beta, que es 49.3 grados. ¿Cuánto les da esta nueva operación? ¿La tangente va normal o va inversa? No es normal, no, aquí no es inversa, es así tal y como está. 1.16. Sí, 1.16. Ese es el coeficiente de fricción, ¿no? Bien, vamos con el último ejercicio. Este también es continuación, ¿no? Dice, continuando con los ejemplos anteriores, se determinará la potencia de corte y la energía específica requerida para desempeñar el proceso de maquinado si la velocidad de corte es de 100 metros por minuto. ¿Sale? Este es el último ejercicio. Datos, pues, adicionales es esta velocidad para empezar, ¿no? Tenemos velocidad que es de 100 metros por minuto. Y de los datos anteriores, pues vamos a utilizar, voy a copiar estos. Voy a borrar los que no vamos a necesitar, que es este valor. También este tampoco no lo vamos a necesitar. No, a ver, ese sí lo necesitábamos. Borré uno que sí necesitábamos, ese sí. Este no lo necesitamos. Y ni estos dos, ni estos que están aquí. Sí, y ahí está. Y de aquí nos piden la potencia de corte. Determina la potencia de corte y la energía específica requerida para desempeñar el proceso de maquinado. Esto es lo que nos están pidiendo ahora. Y la energía específica. Bien, para determinar esto, igual vamos a utilizar nada más dos expresiones. Dos expresiones, las voy a insertar. Bueno, el primer paso es, voy a poner, paso 1. Potencia de corte. La potencia de corte también está ahí arriba especificada, pero bueno, yo aquí ya la voy a poner directamente. La potencia de corte es igual a la fuerza de corte por la velocidad.
también muy sencilla la expresión. Ahí está. Y sustituimos, porque al final de cuentas la velocidad de corte nos las dieron, ya es una variable que conocemos, que es 1559 newtons por la velocidad, esa nos la dan, que es de 100 metros por minuto. Lo único que se tiene que hacer aquí es una conversión para convertir esos minutos a metros, ¿no? Pero realmente pues es fácil la conversión porque tenemos que un minuto es igual a 60 segundos. Esa sería nuestra conversión. ¿Cuánto les da esta operación? Bueno, yo la hice y esto da de 2595 watts. ¿Vale? Y bien, esa es la primera, ¿no? La segunda es calcular lo que es la energía específica, ¿no? Esa energía específica también es sencilla, no es complicada. Es igual con una expresión. Yo la voy a poner aquí, energía específica. Energía específica. Esa energía específica, ya se acabó la hora. Ya nomás hacen ustedes el cálculo, ¿no? Es U es igual a la potencia de corte, la que acabamos de calcular, entre la remoción de material, ¿no? Mira, ya la voy a dejar así. ¿Sale? Y bueno, aunque esta RM al final de cuentas es igual a la velocidad por el espesor inicial de corte por lo que es el ancho de nuestra pieza de material, que es W. ¿Sale? Entonces ahí ya nada más sustituyen y que es, a ver, la velocidad está bien. Ajá. Y aquí también esta. Ajá. Pues sí, realmente ya nada más es sustituir, ¿no? Sustituir valores y listo, les tiene que salir la operación. ¿Sale? ¿Cuánto le dio, profe? Me dio de 1.038. Pero lo pasó a metros, ¿no? No. 1.038 joules milímetros cúbicos. Bueno, ahí la checan porque ya se acabó la clase. Ahí la checan con calma ustedes, ¿no? Y hasta aquí va a venir el examen. Ya les asigné la tarea, ya está ahí. Y eso sería todo por hoy, ¿no? Ahí pues, se ponen a estudiar para el examen. Es el miércoles. Bueno, pues eso sería todo por hoy. Les comparto esta presentación. ¿La velocidad queda igual o también se hace la conversión? La velocidad, metros por minuto. ¿Queda en 100 o se hace conversión? Lo que pasa es que lo pueden hacer de dos formas y se cancela la velocidad, porque miren, aquí es igual a la potencia de corte, es igual a FC por la velocidad. Y yo lo hice así de esa forma. Y de hecho se tiene que convertir. Pero miren, si se utilizan esta expresión, aquí ustedes pueden visualizar que la velocidad es la misma. ¿Ya vieron?
¿Sale? Aunque creo que hay que checar bien el resultado porque creo que sí puse un valor de más. 3. Sí, ¿por qué puse un valor de más? Sí, revisen esto porque creo que aquí está mal, porque puse un valor de más. Aquí. Bueno, ahí la checan ustedes con calma porque creo que sí está mal aquí esto. Yo puse un valor de más cuando no debería de haber. Ok, ya sé, hice una conversión. Sí, ya chequé, hice una conversión. Bien, sí, está bien, es correcto ese resultado, ¿sale? Bien, les comparto esta presentación y nos vemos el miércoles. Que tengan buen día. Dale, profe, gracias.